Bien, ahora seguimos con el otro trastorno que sería la agorafobia. Es decir, la agorafobia no como síntoma, sino como trastorno. ¿Qué dice el CIE-10? Dice que el término agorafobia se utiliza, digamos, en un sentido más amplio que el que se utilizaba al principio y que incluye temores a lugares abiertos, pero además otros relacionados, ¿no?, con ellos, que son temores a las multitudes, dificultad para poder escapar inmediatamente a un lugar seguro. Por lo general ellos se sienten muy seguros estando en su casa. Este término va a abarcar un conjunto de fobias relacionadas entre sí y a veces hasta solapadas. Temores a salir del hogar, a entrar en tiendas o almacenes, digamos, a estar en lugares donde hay multitudes, a lugares públicos, a viajar solo en tren, autobús, micro o aviones. ¿Por qué esto de tener un sentido más amplio? Porque antes se decía que la agorafobia era fobia o temor a permanecer en lugares amplios o lugares donde había, digamos, una concentración muy importante de gente y acá el sentido y la idea es ampliar este concepto. El criterio o los criterios para este diagnóstico, según el DSM-5, sería: el criterio A sobre todo habla de miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más de estas 5 situaciones que ahora vamos a ver. Una es el uso del transporte público, por ejemplo, autos, trenes, barcos, aviones. 2 es estar en espacios abiertos, zonas de estacionamiento, shopping, mercados, puentes. Están en sitios cerrados, por ejemplo, tiendas, teatros, cines. Bueno, acá también entrarían sobre todo los supermercados. El punto 4, hacer cola o estar en medio de una multitud. Y quinto, estar fuera de casa y estar solo. Es decir, que el criterio A incluye dentro de estas 5 situaciones, el paciente debe tener por lo menos 2. El criterio B dice, el individuo teme o evita estas situaciones, ¿sí? El criterio C habla de que estas situaciones agorafóbicas por lo general o casi siempre van a provocar miedo o ansiedad. Y D, el criterio D, es que las situaciones agorafóbicas se evitan activamente. Estos pacientes requieren de la presencia de un acompañante o se resisten con mucho miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad, ¿qué características tiene? Es desproporcionado en cuanto al peligro real. Hay una sobredimensión en relación al peligro, al estímulo. El criterio F dice el miedo, la ansiedad o la evitación es continua y dura típicamente 6 o más meses. Esta es otra también característica que la diferencia. El criterio G dice el miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento del paciente. Entonces, ¿qué vemos? Que la agorafobia es un trastorno fóbico que es uno de los más incapacitantes
que la vivencia de la falta de una salida inmediata es uno de los rasgos claves de muchas de las situaciones que inducen a padecer la agorafobia. Y no olvidarnos que la agorafobia suele cronificarse. ¿Qué pautas vamos a tener para el diagnóstico? Síntomas psicológicos o vegetativos, que son manifestaciones primarias de ansiedad y no secundarias a otros síntomas, como por ejemplo ideas delirantes o obsesivas. Que esta ansiedad se va a limitar o va a predominar al menos ante dos de las siguientes situaciones, que son multitudes, lugares públicos, a viajar lejos de casa o viajar solo. La evitación de la situación fóbica es la característica destacada. Y otro punto es que se puede aparecer acompañada de trastorno de pánico. En este caso, se especifica como trastorno aparte. Bueno, y acá llegamos a la presencia de la ansiedad en la psiquiatría y vemos que está presente en casi todos los trastornos. Obviamente en los trastornos de ansiedad, en los trastornos adaptativos, en el trastorno por estrés agudo y estrés postraumático, en el trastorno obsesivo-compulsivo y en los trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, en los trastornos afectivos o del humor, ahí entendamos las depresiones y la bipolaridad, en la ansiedad referida a la salud, acá hablamos de nosofobia o hipocondría, en la esquizofrenia y otras psicosis, en los estados disociativos y confusionales y en las demencias. Como ven, la ansiedad como síntoma aparece en toda la patología que hace a la psiquiatría. En clínica médica y atención primaria, las patologías clínicas que pueden producir síntomas de ansiedad las vamos a encontrar: neurología, cardiología, neumonología, ginecología, dermatología y alergología, entre otras. En adicciones a sustancias y conductuales, en síndromes de abstinencia e intoxicación a sustancias, un poco lo vimos cuando hablamos de generalidades, como iatrogenia o efectos adversos de algunos medicamentos, ante presencia de trastornos hormonales y metabólicos como síntoma, ¿no? La ansiedad. Y obviamente ante la espera de resultados o incertidumbre frente a un potencial diagnóstico de patología grave.